En realidad, referirse a la Feria de Loja es referirse a un centro de corrupción, a un centro de engaño, en donde una mafia organizada y consolidada para delinquir se ha hecho cargo de este complejo ferial y de todas las programaciones que en él se incluyen. ¿Y quiénes son los responsables de que todo lo que ocurre en el complejo ferial siga ocurriendo año tras año sin ningún tipo de control? La Prefectura de Loja, la Cámara de Industrias de Loja, la Cámara de Comercio de Loja, el municipio de Loja, la Gobernación de la provincia de Loja. Han incluido una Cámara Cantonal de Artesanos de Loja, que no sé realmente quién la representa, Ministerio de la Producción, que tampoco sabemos qué función cumple dentro de esta famosa corporación. Ban Ecuador, incluso la gerencia de Ban Ecuador está tomada en consideración dentro de esta corporación Feria de Loja, que nos da el señor Lara, en el cual nos dice que han habido 325,000 visitas. Esto lo dijo hoy en una rueda de prensa, que los ingresos son de 761,000 aproximadamente, que los gastos son de 503,757. Es decir, que hay una utilidad bruta de $257,000, de lo cual obviamente tendrán un 20-23% de impuestos que deberán cancelar. Un programa en vivo de uno de los aspirantes a la alcaldía de Loja, se observó claramente que un padre de familia llamó indignado. Dice: mi hijo es artista, ofreció sus servicios para el complejo ferial. ¿Y sabe cuánto le ofrecieron pagar, John? Me parece inaudito, inadmisible e hiriente para los artistas locales, que le quisieron pagar la cantidad de $30, por Dios santo. Y conversar de temas quizás sumamente de momento, como justamente se llama este medio. Se ha podido ver recientemente que ya se han dado las cuentas, no sé si tristes o alegres, en la Corporación de Ferias de Loja. Bueno, a mí me llama un poco la atención el nivel de utilidad que les ha quedado, pese a que más de la mitad de las noches de feria fueron concesionadas. Es decir, no tenían ellos la responsabilidad de invertir. En las otras quizás sí, pero más de la mitad, más del 50% de la inversión en el tema de las noches de feria no tuvieron la necesidad de hacerse, porque fueron a manos de entes privados. Ahora, hay unas cifras que casi son similares a la de los mismos años y decimos nosotros, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces en dejar que alguien se haga cargo o hacer ellos mismos cargo si los números casi ni siquiera varían? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, John. Buenas tardes a la ciudadanía, a tus seguidores que a través de este importante medio digital nos están escuchando en este momento. En realidad, referirse a la Feria de Loja es referirse a un centro de corrupción, a un centro de engaño, en donde una mafia organizada y consolidada para delinquir se ha hecho cargo de este complejo ferial y de todas las programaciones que en él se incluyen. En definitiva, pues lo hemos observado con su cinismo clásico, a cabeza de rodilla, dando ya nuevamente los porcentajes, las cuentas, lo que ha ocurrido en la Feria de Loja, y realmente no difieren mucho respecto a lo que ha ocurrido el año 2022, 2023, 2024, fechas desde las que venimos haciendo un seguimiento respecto a lo que ocurre en este centro ferial, en el que nadie fiscaliza, en el que nadie controla, en el que nadie ejerce al menos interrogantes respecto a lo que ocurre. Pero hay que decirle a la ciudadanía quiénes son los responsables o quiénes conforman la famosa Corporación Feria de Loja. Y quiénes son los responsables de que todo lo que ocurre en el complejo ferial siga ocurriendo año tras año sin ningún tipo de control. La Prefectura de Loja, la Cámara de Industrias de Loja, la Cámara de Comercio de Loja, el municipio de Loja, la Gobernación de la provincia de Loja. Han incluido una Cámara Cantonal de Artesanos de Loja, que no sé realmente quién la representa, Ministerio de la Producción, que tampoco sabemos qué función cumple dentro de
esta famosa corporación. Ban Ecuador, incluso la gerencia de Ban Ecuador está tomada en consideración dentro de esta corporación Feria de Loja. La Cámara de Artesanos de Saraguro, el Plan Binacional Ecuador-Perú, Federación Provincial de Artesanos, Cámara de la Pequeña Industria, Ministerio de Turismo, Ministerio de Artesanos, Ministerio de Agricultura y la misma diócesis de Loja, que no hemos visto jamás un representante en una reunión de esta famosa corporación. Entonces son corresponsables, cómplices y encubridores de lo que viene ocurriendo al interno del complejo ferial. Mira que los resultados que nos da el señor Lara, en el cual nos dice que han habido 325,000 visitas. Esto lo dijo hoy en una rueda de prensa, que los ingresos son de 761,000 aproximadamente, que los gastos son de 503,757. Es decir, que hay una utilidad bruta de $257,000, de lo cual obviamente tendrán un 20-23% de impuestos que deberán cancelar al fisco. En esas circunstancias no quedarán más allá de 180,000, pero tomando en consideración las cifras que ellos nos dan, que él expone, son $200,000 aproximadamente en este año. Él ha estado en la feria 11 años como presidente ejecutivo de la Corporación Ferias de Loja. A un promedio de $200,000, John, que es poquísimo respecto al ingreso que existe en la Corporación Feria de Loja, ha habido una utilidad de $2,200,000. Me recuerdo de Vladimiro, que decía, ¿dónde está la plata, por Dios santo? ¿Dónde está la plata? ¿Qué es lo que han hecho al interno del complejo ferial? No tenemos conchas acústicas adecuadas, no tenemos un sistema de ingreso y de conteo telemático o tecnológico que permita, obviamente, a detalle saber cuántos ingresos existieron de adultos, de niños, de jóvenes, de personas con discapacidad, y obviamente las cuentas sean claras. Eso es lo que quiere escuchar la ciudadanía. Además que hemos sido silenciosos presenciales de aquello que ha ocurrido con los puertazos, la inseguridad, no existe una zona de circulación definida, lo que pusieron es muros improvisados para evitar que aquellos que iban a los conciertos puedan ingresar a los stands de ventas y exposición que existen al interno de la Feria de Loja. No existen ni siquiera, John, por Dios santo, los molinos de conteo de ingreso en la feria. Seguimos con esas anforitas con candado manipulables que fácilmente se las puede alterar y que obviamente nadie controla. Eso es lo que molesta, que los concejales no sé qué papel fiscalizador cumplen respecto a temas de interés ciudadano y que deberían ser objeto de preocupación pública. En definitiva, ¿quién hace fiscalización al interno de la Feria de Loja? Sabe que en alguna ocasión se intentó pedir desde la Contraloría, y ¿sabe cuál es la justificación de ellos? Que lo único que ellos tienen como responsabilidad o uso público es el terreno que le dio en comodato el señor Dávila hasta el 2030 o 35, si más no me equivoco, los terrenos. Es decir, solo se puede fiscalizar el tema de los terrenos. Nada más. Del resto no hay como pedirles nada. Usted ha visto, usted ha sido testigo. Interés ahí general. Para pedirle información al señor Lara hay que ponerle un juicio. Yo lo gané, creo que usted también lo ha ganado, pero solo así se puede pedir información. Mientras tanto, pero dan lo que les da la gana, John. Exacto, también dan lo que les da la gana. Pero ahí viene la otra pregunta. Las autoridades de los últimos al menos 8 años han sido quienes lo sostienen ahí al actual gerente. Indudablemente. Y no Mira lo quieren que mover, la y la presidencia, pregunta es ¿por qué y para qué? La presidencia del comité de feria la ejercen simultáneamente todos los miembros de la corporación de feria. Es decir, un año le toca ser presidente de esta corporación al gobernador, otro año al alcalde, otro año al prefecto, pero se han sucedido 11 años, por Dios, 11 años, y seguimos con los mismos resultados, porque si fueran buenos, sería absurdo venir a cuestionar la acción que realizan los directivos de Feria de Loja. Sin embargo, el descontento es general.
las dudas son generales. Los ciudadanos no soportan más ese tipo de engaños y esa tomadura de pelo que año tras año nos hace el señor presidente de la Corporación Feria de Loja, sin que nadie actúe con seriedad en un proceso serio de fiscalización. Mira lo que pasa con los artistas de Loja. En este año hubieron 2 intervenciones, me parece, de sectores privados, con el Grupo 5, el Grupo Galé, que fueron de alguna forma los más destacados en esta de presentación, en cuanto a presentaciones se refiere. Y claro, pero falta lo otro, falta condicionar una concha acústica, falta condicionar sillas, falta condicionar seguridad, falta condicionar sistemas de ingreso, sistemas de salida que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Gracias a Dios, gracias a la Virgen del Cisne, no hemos tenido alguna tragedia que lamentar, John, pero es una cosa bárbara que sigamos permitiendo en pleno siglo XXI, en el año 2025 ya, que esta clase de juegos mecánicos, por ejemplo, continúen a funcionar cuando vemos que las seguridades no se adecúan a la utilización de los mismos. Cuando vemos que lamentablemente a los artistas locales se los trata de la patada. Mira que en un programa en vivo de uno de los aspirantes a la alcaldía de Loja, se observó claramente que un padre de familia llamó indignado. Dice, mi hijo es artista, ofreció sus servicios para el complejo ferial. ¿Y sabe cuánto le ofrecieron pagar, John? Me parece inaudito, inadmisible e hiriente para los artistas locales que le quisieron pagar la cantidad de $30, por Dios santo, $30. Y a los otros, $100, me parece que les han cancelado los privados a los artistas locales que expusieron su talento en este complejo ferial. Es decir, el trato discriminatorio, porque no puede ser denominado de otra manera, que se les da a los artistas locales es realmente irrisible. Doctor, yo se lo quiero preguntar como periodista y a usted que es más conocedor en la parte del derecho. Cuando hay autoridades que a mí me han llamado y me han dicho, John, ¿cómo está la cosa? Les he dicho, bueno, pero lean, ustedes también tienen que leer. O sea, no es que yo saco un juicio, gano, y ustedes quieren que yo les haga un resumen como si yo fuera su relacionador público o comunicador de confianza. Yo les he dado la documentación así, mire, pero de este tuco, aquí de este tuco, la información. Y me dicen, pues es que la resolución, es que... No les da la gana, John, de hacer ahí voy nada. Justamente, doctor. Porque ellos dicen, es que mira los estatutos, la norma, tenemos que irnos por aquí, tenemos que irnos por allá. Yo pregunto, doctor, así, mire, desde mi completa desconocimiento en el ámbito del derecho, un decreto como el de Simón Bolívar tiene menos peso que una especie de resolución que le hacen entre ellos o no, porque la gente dirá, bueno, o sea, no se puede violar el estatuto del CFL, que el señor Lara mismo lo hizo para él mismo quedarse, casi le ha puesto su nombre básicamente en el estatuto, solo le faltó poner el nombre de él porque no puede ser otro que no sea el mismo, pero ¿dónde queda el decreto de Simón Bolívar? Que fue claramente el comité, porque le cambiaron de nombre, el comité tiene que tener como su responsable y único cabeza la gobernación de Loja. Sin embargo, en la época del señor Eduardo Jaramillo, quien luego se hizo adepto del señor Dávila, él fue que entregó básicamente la responsabilidad que tenía. Ahora, el decreto de Simón Bolívar está por debajo de una resolución que hicieron para privatizar el comité que ahora se llama CFL. No, John, yo creo que más que de conocimiento en derecho, es de sentido común. En 1829 es el año en el que Simón Bolívar decretó, con el afán de generar integración, de generar dinamización económica en nuestra provincia por su ubicación geográfica estratégica, para llamar a los hermanos del Perú, para llamar a los colombianos, para llamar incluso a hacer algo latinoamericano y de esa forma poderlos integrar comercialmente, aprovechando obviamente estas fiestas religiosas que luego se consolidaron y son en definitiva las que atraen tal cantidad de público que en un concierto pueden estar 20,000, 30,000 personas. Si nosotros acondicionáramos el escenario para hacerlo, obviamente se convertiría en un festival internacional. Fácil, John. Le han dado un mal manejo
económico, comercial, artístico, luego que lo integraron ya como uno de los llamativos en esta feria de Loja. Sin embargo, no existe la seriedad, no existe la honestidad y no existe el interés, lo que es más grave, de las autoridades locales de crear un ambiente de confianza en cuanto a la generación económica que produce este evento ferial año tras año. Mira que es inaudito que en otros sectores del país, te hablo de Machala solamente, dicen que han traído artistas de calidad en Loja. Artistas de calidad son los que se presentaron pues en Machala, Montaner, Juan Luis Guerra, Ricardo Arjona, últimamente Marc Anthony, de manera gratuita en la Feria Internacional del Banano, cuando vemos que hay autoridades que en realidad se interesan por su pueblo, se interesan por darle ese valor agregado tan necesario a las provincias y que obviamente aspiran el desarrollo de su gente. Pueden ser cuestionados, John, el tema de los gastos o la inversión excesiva en temas de espectáculos. Sin embargo, cuando haces una comparación respecto a lo que ingresa en esa provincia, la dinamización económica que produce, el trabajo para los que hacen taxi, para los que hacen transporte, para los que hacen hotelería, para los que hacen restaurante, para los que hacen comercio, eso genera una dinamización económica que permite compartir equitativamente los recursos que se logra absorber con esta clase de movimiento comercial, movimiento artístico, movimiento religioso, aprovechando la Avenida de la Virgen. Y lamentablemente vemos que de aquí los priostes de Cuenca se han ido lamentablemente molestos por la falta de colaboración que han tenido por parte de la institucionalidad pública de Loja. En ese sentido, o rectificamos, o esto realmente, que es lo único que nos sostiene año tras año, John, se lo va a perder. Muy bien, doctor, se nos quedan muchos temas, como por ejemplo el tema de los municipios fiesteros, pero aún hay tiempo porque el tema todavía está bastante calentito y la próxima semana lo vamos a tratar, así que producción, por favor, para que lo pueda invitar nuevamente al doctor. Quiero dejarle con su mensaje final, doctor, y pues nos vemos en una próxima ocasión en honor al tiempo. Indudable. Muchas gracias, John, por permitirme estar aquí en este medio de comunicación y obviamente hacerles un llamado a las autoridades, al representante del Ejecutivo. Por Dios, no lo vemos por ningún lado. La inseguridad galopa incesantemente, se han presentado eventos de homicidios, hay 15 muertos en el centro de rehabilitación en los últimos 3 meses, no existe seguridad ya para andar en las calles, lamentablemente en Loja, pero nadie topa estos temas. En este momento, ojalá que con la colaboración del señor Ceballos, que ha asumido en los días anteriores la intendencia de Loja y con su conocimiento y experiencia, se pueda hacer algo, porque en realidad los lojanos deseamos vivir en paz, en tranquilidad y, ojo, sin corrupción.